González, a Sergio Bernstein, que están con nosotros para analizar no solamente esta reunión, sino lo que está ocurriendo con la inseguridad, uno de los temas centrales y la preocupación que va en aumento. Fernando, Sergio, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Fernando, la foto dice mucho, ¿no? Que veíamos recién entre los ministros de seguridad en este momento, esta semana. Sí, las fotos dicen mucho y lo que dicen mucho, me parece, es las discusiones, ¿no? Que han crecido en intensidad. La discusión que tuvo ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con varios de los intendentes, sobre todo intendentes peronistas, ¿no? Del Frente de Todos, intendentes que responden al mismo signo político del gobierno bonaerense, y que terminó yéndose Berni de la reunión después de tener un par de cruces, uno con Seco, el intendente de Ensenada, y otro con Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. Básicamente Insaurralde le dijo, bueno, vos tenés críticas para nosotros, pero la bonaerense sigue sin mejorar y está bajo tu órbita, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, la dura discusión que tuvo también hoy con Sabina Frederick, en la cual, bueno, incluso la ministra le dijo si el tono de la discusión era tan fuerte porque ella era mujer, ¿no? Como funcionaria, llegó a esgrimir esa situación, con lo cual lo que está logrando la suba de los casos ¿se fue de Berni inseguridad de la reunión? ¿Se enojó y se fue? ¿Cómo? ¿Se enojó y se fue Berni de la reunión? Se fue ayer de la reunión con los intendentes. Hoy no, hoy tuvo un duro cruce con la ministra Sabina Frederick, pero no se fue en ese caso, sino que la reunión terminó, pero terminó en ese tono, en ese clima de mucha tensión, de mucha molestia y de no coincidir en las medidas. Básicamente los intendentes de Gran Buenos Aires, sobre todo los peronistas de la zona oeste y de la zona sur del conurbano bonaerense, le están pidiendo mayor presencia de las fuerzas federales de seguridad al gobierno, y le están pidiendo a Berni que la policía bonaerense ejerza su función de control de la seguridad en mejores términos, porque lo que sienten es que la inseguridad está subiendo en términos violentos y que no tienen respuestas, ¿no? Y en general todas las situaciones de discusión con Berni terminan en este tipo de fricciones muy fuertes, como fue el caso ayer, que terminó Berni yéndose de la reunión en la que estaba con los intendentes. Fer, mira, te agrego un dato que me cuentan intendentes que estuvieron presentes. Casi se agarra a trompadas Berni con Mario Seco. Los dos intentaron agarrarse a trompadas y los separó Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza. Casi se agarran a trompadas Berni con Mario Seco, que Seco es ultra cristinista, ¿no? También, si tiene que decir quién es su jefa o su jefe político, dice Cristina Kirchner igual que Berni. Pero casi se van a las manos y los separó Fernando Espinosa de La Matanza, ¿no? Es una reunión con muchísima atención. ¿Por qué? Porque también los intendentes le reprochan a Berni que le sacó patrulleros que tenían ellos bajo control por las diferentes policías comunales, o esa cosa híbrida que nunca se terminó de cerrar, y por eso la bronca. Pero mirá hasta dónde llegó, que casi hubo piñas. Con respecto a lo que decís y a lo que dice Fer, me pregunto y vuelvo todo el tiempo a la realidad de la gente, porque a veces quedamos como enmarañados en el internismo, en las disputas, también en las aspiraciones políticas, porque nadie puede ignorar que algunas de las acciones de Berni claramente tienen que ver con visibilizarse también como figura política. Pero ahora me pregunto, porque se habla de que se necesitan más recursos para la policía bonaerense o que se necesita incluso más presencia de las fuerzas. Ahora, recursos sin coordinación, sin planificación y sin visión estratégica en este contexto, y le quiero hacer la pregunta a Sergio, puede llegar a ser incluso estéril. Es más caro, si pones más plata en un sistema que funciona mal, el resultado es peor, no es mejor. Mirá el sistema educativo argentino, ¿no? Aumentamos muchísimo los recursos y lamentablemente, lejos de mejorar, empeoró. Así que tenés toda la razón, acá hay un problema de coordinación de los recursos, en la utilización de los recursos, hay una pelea por plata. Recordemos que hay un fondo, corregime
algo así como 11.000 millones de pesos, un fondo increíblemente enorme para comprar insumos, también para contratar más policías. Creo que detrás de esta pelea con los intendentes está esta cuestión, pero lo más importante es que estamos frente a uno de los temas que generan más reacción en la opinión pública. La preocupación por la inseguridad aumentó muchísimo en los últimos meses, junto con la preocupación por la situación económica, y los actores mismos entienden que esto va a seguir empeorando en el contexto de una crisis que por supuesto no tiene tampoco piso, ¿no? Así que cuidado con esto, porque creo que se combinan varios factores: el contexto, la lucha por recursos y diferencias personales, a veces también ideológicas, que están a la vista y que dan la sensación de mayor fricción, menos coordinación. Ahora es una demanda muy fuerte de los vecinos. Estamos todavía en vivo en Maswich, vamos a escuchar a los vecinos de Escobar en un ratito. Allí la demanda es muy clara, como en cada municipio, y esto lo reciben los intendentes, Fernando, y por eso el enojo, digamos, con Bernie, esta crítica de los propios vecinos, decir, entre que no tenemos estamos luz, en una está guerra, oscura. Sí, recién dijo, hace minutos un vecino dijo esa frase que dice Nico: estamos en una guerra. Sí, absolutamente, y ahí confluyen varios factores, ¿no? Uno es el que señalabas vos, Franco, que los intendentes reciben en primera persona todos los reclamos por la inseguridad, cada vez que hay un robo, cada vez que hay un ataque, cada vez que hay un muerto o que hay varios muertos por hechos de inseguridad. El otro es que evidentemente hay una falta de coordinación, como se nota y como surge de las discusiones entre el gobierno nacional, el gobierno bonaerense y los intendentes del Gran Buenos Aires, sobre todo los peronistas. Y tercero, que en un momento que tenemos la pandemia de por medio y una etapa de crisis tan profunda en la Argentina, al frente de la seguridad en la provincia de Buenos Aires hay un dirigente como Sergio Berni que tiene, no solo porque uno lo ve a simple vista, sino porque él se encarga de decirlo desde hace muchas semanas, que tiene intenciones de seguir en política, de ser candidato en las elecciones legislativas el año que viene, y uno entiende que muchas de estas actitudes que tiene son como para abandonar pronto el cargo donde está y empezar a prepararse para una eventual candidatura. Y me parece que por eso busca diferenciarse en cada hecho, con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, e incluso con los intendentes. Todo esto en medio de la crisis de seguridad que tiene la Argentina y que tiene la provincia de Buenos Aires, agravada obviamente por el hecho de la pandemia. Ahora uno los ve preocupados, reunirse. Nico cuenta que se pelearon, que se enojaron. Los intendentes, ¿no? Los intendentes. Bueno, sí, pero Bernie... Sergio, por otro lado, liberaron presos. O sea, no fue un juez el que tomó. Todos sabemos que es una decisión política liberar presos. No lo decide un juez que se le ocurrió, se levantó a la mañana y dijo, vamos a liberar presos. Liberaron presos, entonces están preocupados por la inseguridad ahora, se reúnen, se pelean, pero en este semestre, ¿cuántos presos liberaron en la provincia de Buenos Aires? Aproximadamente 1.500, si yo no tengo mala cifra, y es cierto que en muchos casos tuvo que ver con el COVID, pero incluso antes ya había intentos para flexibilizar algunos criterios y liberar presos, desde que de hecho asumió Axel Kicillof, ¿no? Y dicen que estaban las cárceles hacinadas y que había que liberar presos. Cosa que es verdad, ¿no? Cosa que es verdad, pero por supuesto a nadie le rinde políticamente mejorar el sistema penitenciario, ¿no? Ahora, objetivamente aquí tengamos en cuenta que si bien la decisión es política, no hay una unidad de criterios o, digamos, una coordinación en esa decisión de soltar presos, ¿no? Me consta que eso generó muchas críticas dentro del Frente de Todos, justamente porque por lo que iba a pasar, ¿no? Era obvio que iba a terminar pasando esto y que el costo político iba a ser significativo cuando, como está ocurriendo, muchos de estos presos que fueron liberados vuelven a delinquir porque lamentablemente no están resocializados y encima la situación económica es mucho peor de lo que ya era en diciembre, que era mala. Entonces es un círculo vicioso que genera estos hechos que van como horadando la confianza de la sociedad
en las autoridades, en las instituciones. Lo peor que puede pasar es justamente lo que dijo este vecino, que sienta que es una guerra donde nadie los defiende. Sí. Porque como charlamos incluso estos días, imagínense la gente tomando cartas en el asunto por ellos mismos. Es lo peor que podría ocurrir. Y es algo de difícil solución, ¿no? El tema de la seguridad, no sé si recuerdan otros antecedentes, pero cada vez que aparece esta ola de inseguridad, digamos, no es algo de fácil resolución. Esto tarda, primero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y después tener dinero para hacerlo y ejecutarlo, con lo cual es una demanda donde es difícil satisfacer a los vecinos en ese sentido. Es una demanda que indudablemente es así. Se repite. Perdón, lo que digo es. Lo que sucede en Escobar se repite en muchos municipios del Gran Buenos Aires, del conurbano, todo el tiempo, y sobre todo ahora que la crisis ha crecido. En eso colabora la situación de la justicia. La justicia bonaerense, recordemos, es una justicia en la cual las hipótesis de trabajo judiciales abolicionistas han ido creciendo con los años, y eso se vio cuando empezó la liberación de presos o el envío de presos para prisión domiciliaria cuando empezó la pandemia. Entonces esta es la cuestión más compleja y sobre todo cuando en los funcionarios, en los más altos niveles de la gestión pública nacional y bonaerense, no hay calma. Y lo que revelan los episodios de los que hablábamos recién, las discusiones con los intendentes de Gran Buenos Aires, la discusión de Bernie con la ministra Sabina Frederick, revelan que ni siquiera está esa calma para poder evaluar bien los hechos y ver cómo aprovechar los recursos lo mejor posible para tratar de solucionarlo. Sino todo lo contrario, lo que vemos son nervios, discusiones y una falta de planificación que complica todo mucho más y que no deja ver por lo menos un principio de solución para meses muy complicados que se vienen, porque vamos a tener hacia fin de año mayor caída de la actividad y vamos a tener mayores índices de pobreza, con lo cual todo esto se va a complicar mucho más. Pensá que estamos ante una situación que evidentemente pone de manifiesto la incapacidad, el fracaso que tiene el Estado a nivel de la provincia, por supuesto a nivel nacional, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y esto contrasta con un discurso supuestamente estatista por parte de tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Se habla de más estados, se habla incluso de estatizar empresas, cuando aquí hay un fracaso muy evidente en brindar un bien público esencial como la seguridad. Me parece que las capacidades del Estado tienen que estar focalizadas en la demanda de los ciudadanos y en cuestiones que son elementales como la seguridad, y creo que aquí se abre un debate fundamental, ¿no? Porque creo que está el dinero. No sé si falta la decisión política, pero evidentemente estamos ante una situación que tiene consecuencias de corto plazo y eventuales consecuencias también electorales para el Frente de Todos. Así que me parece que esto es un debate que recién comienza. Ojalá que las autoridades reaccionen rápidamente, porque la demanda de la ciudadanía se expresa, como vimos recién en Quilmes, en estas manifestaciones de vecinos que pueden eventualmente incluso combinarse con otros temas, como pasó el 9 de julio, antes el 20 de junio, cuando se juntan distintas demandas y terminan explotando en manifestaciones populares muy importantes en distintos puntos del país, porque esto no solamente ocurre en el Gran Buenos Aires. Clarísimo, Sergio, y los vecinos también fueron muy claros hoy. Un abrazo, gracias. Hasta mañana. Igualmente.